Un segundito porque... ¿Ya está? Bueno, buenos días. Vamos a continuar con nuestras enseñanzas de Romanos. Hoy, domingo 11 de marzo. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Bien? Siéntanse bienvenidos. Damos la bienvenida también a nuestra red social de Facebook y de YouTube. Tenemos un canal, el Centro Cristiano Quirios Toluca. Seguimos con nuestras enseñanzas de Romanos. Hoy toca la número 9, Romanos 9. Ya llevamos 9 enseñanzas de Romanos. El tema del día de hoy es bien interesante, es el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Inclinen su rostro, por favor, para entregarle este tiempo a nuestro Dios. Vamos a orar un momento. Señor Jesús, Padre, te queremos dar gracias, Padre, esta mañana, Señor, este domingo, Señor, este día caluroso. Padre, gracias porque tú eres el que nos mandas el clima, Señor, y te damos gracias, Señor, damos gracias en todo momento, Dios. Te queremos rogar, Padre, que tú estés con nosotros en nuestra vida, Señor, en nuestro diario andar, Señor, que te anhelemos celosamente, Padre. Gracias por la enseñanza del día de hoy, Señor, que el justo por la fe vivirá, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, vas a cambiar vidas, Señor, vas a cambiar maneras de pensar, formas de ser, cambios de naturaleza, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias por eso, te lo pido, Señor. Amén. Según lo que acabamos de leer aquí en Romanos y que hemos venido aprendiendo domingo tras domingo sobre Romanos, vimos hace 8 días que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Sigue diciendo Romanos 1:17, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios nos hace justos no por obras, lo aprendimos. Tú no vas a ser justo por obras y tampoco porque te lo merezcas. Yo me acerco a Dios, tú te acercas a Dios por la fe y así es como Dios nos recibe, por medio de la fe. En Hebreos 11:6, vamos a leer Hebreos 11:6, dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hace 8 días vimos todo lo que es creer, vimos cuál es nuestro premio, cuál es nuestro galardón si buscamos, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es muy importante tener fe, pero entender fe que necesitamos realmente. No hay ninguna manera en que tú puedas agradar a Dios, no hay ninguna más que a través de la fe. No hay otra manera que tú puedas agradar a nuestro Dios. Necesitamos el día de hoy aprender a vivir por fe. Si no vivimos de esta forma, no estamos agradando a Dios. Si tú no vives, no le agradas a Dios. La frase, el justo por la fe vivirá, así como le puse a esta enseñanza, se cita 4 veces en toda la Biblia. Esa palabra, el justo por la fe vivirá. En el Antiguo Testamento se cita en Habacuc 2:4, la primera vez. En el Nuevo Testamento se cita en Romanos, aquí en Romanos 1:17, en Gálatas y en Hebreos. Esa misma frase, el justo por la fe vivirá. Vamos a entender el día de hoy primeramente qué es la fe, qué significa la fe, para que comprendamos después de esto qué significa vivir por fe. En Hebreos 11:1, es clásico este versículo, encontramos el único versículo que se nos describe en toda la Biblia y que nos da la definición de lo que significa la fe. En Hebreos 11:1, vamos a leerlo. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Hasta nos lo sabemos de memoria. ¿Qué es la fe entonces? Según este versículo son dos cosas. La primera, que es una certeza, algo cierto, algo verídico. Es una seguridad interna que tiene que ver con el futuro. Es algo que tú tienes adentro y que tienes la seguridad de que va a suceder algo, pero va conectado con el futuro. Es la seguridad de que nos espera, lo que te espera. Es una seguridad hacia tu futuro. Pero esta seguridad no la tienen los que no son cristianos. Esta seguridad, esta fe solamente lo tenemos los cristianos, los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador. Esa seguridad no la va a tener cualquiera. Cuando la gente no tiene a Jesús, cuando la gente no tiene a Jesucristo, su futuro es muy incierto para ellos. Mucho, muy incierto. ¿Cómo podré enfrentar la vida sin Jesucristo? Te pones a pensar. ¿Cómo puedes enfrentar los problemas cotidianos? Una enfermedad de tu hijo, de tu esposa, de tu mamá. Si no tienes esa certeza, esa seguridad que te da Dios, esa fe. Por eso la fe es para los hijos de Dios nada más. La verdadera fe. Tienen que enfrentar muchas veces su futuro con analgésicos, con alcohol, con drogas, con mujeres o tal vez con mucho trabajo. Así es como pueden ellos suplir ese enfrentamiento a la vida. No pueden enfrentar su realidad, no pueden enfrentar un futuro tan incierto que les pinta muchas veces, ¿no? En su vida, en su andar. No lo pueden enfrentar en sus 5 sentidos. Tienen que tener algo que supla esos vacíos que solamente Dios te puede llenar. La Biblia nos dice que la persona que tiene fe, que tiene esa seguridad, que nunca jamás Dios te va a dejar. El que tiene fe tiene certeza, tiene una seguridad. Y si tú no estás mostrando esa seguridad, esa certeza, esa seguridad en tu vida hacia el futuro, entonces no estás agradándole a Dios. Tienes que enfrentar la vida teniendo esa seguridad. Tenemos que manifestar con nuestra vida que yo estoy seguro que en el futuro nunca me va a faltar para comer, que no me va a faltar para la renta. Siempre va a haber alguien, aunque yo no esté en esta tierra, que va a ver de mí por mis hijos, que va a cuidar a mis hijos. Esa fe tengo que tener. Siempre habrá algo que me va a sostener. Eso es fe. Porque a mí se me ha prometido como cristiano, estaré contigo todos los días hasta el final de los siglos. Dice Mateo 28, eso. Y eso es una promesa que viene en la Biblia. Tú si no tienes esa certeza, esa seguridad, no estás viviendo agradando a Dios. Tenemos que vivir agradándole. Que esté contento Dios con nosotros, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser. Si tú también me dices que tienes fe y te estás comiendo las uñas diario, tus acciones hablan lo contrario. Si tú me dices que tienes fe y que llevas 3 días sin dormir, ¿en dónde está tu certeza? ¿En dónde está tu seguridad? Tus acciones, mis acciones, tus obras, mis obras, mi forma de vivir, tu forma de vivir, el comerte las uñas, tu desesperación interna que tal vez llegues a tener, esa ansiedad que implica todo esto, es porque no tienes fe y no le estamos agradando a Dios. En segundo lugar, la fe tiene que ver con todo lo invisible, todo lo que no se ve. La fe es la convicción de lo que no se ve, de lo invisible, de lo que no alcanzas a ver. Esto significa que nosotros estamos convencidos de algo, aunque no lo veamos. Hace rato decía aquí Pamela, nuestra danzarina, que tenemos una ventaja porque no lo vimos, pero creemos en Él. Eso es fe.
Es algo increíble eso de tener fe. Y tenemos mayor galardón porque no lo conocimos, no lo vimos, pero creemos que Él estuvo aquí hace 2000 años. Y para eso tienes que tener fe. Miren, no esperemos recibir nada de parte de Dios si Dios no está en primer lugar en tu vida. No esperes recibir nada, porque sería incongruente. Tienes que darle a Dios lo mejor de tu tiempo, lo mejor y lo primero, siempre en tu vida. Si no empiezas tú a levantarte en la mañana, darle las primeras minutos a Dios, no esperes que creas que estás agradándole a Dios. Dios quiere las primicias siempre, todo lo primero para Dios. Si tú quieres realmente recibir de Dios, tienes que comenzar con tu tiempo, de darle a Dios tu tiempo, tu esfuerzo, tu trabajo, dedicárselo a Dios. Hay personas que no han entendido nada de esto y hasta los domingos trabajan, porque no han comprendido todo esto. La Biblia nos dice, nos enseña que el primer día de la semana, que le des todo el tiempo a Él. Dame tus primeros minutos del día, lo primero de tu dinero, lo primero de tus frutos. Y yo prosperaré cualquier cosa que tú emprendas. Eso dice la palabra. Eso dice. Significa esto que Jesucristo tiene que estar en primer lugar en nuestras vidas, en todos los aspectos, en todos. Yo les he recomendado mucho que tengan un devocional durante la semana. Tenemos que disciplinarnos teniendo un devocional diario. Por lo menos una oración. Ya te reúnes, no sé, el miércoles, el jueves con tu familia y les hablas de la palabra. Les lees un capítulo de la palabra y les empiezas a explicar. Eso es tener un devocional en la semana. Que pongas un cassette, o si sabes tocar la guitarra, toca un coro con tu familia. Y ponte a alabar al Señor. Dale el primer tiempo al Señor. Y no solamente ores antes de acostarte. Yo he escuchado mucho, pues es que yo si oro antes de dormirme me voy y oro. ¿Sabes por qué no puedes nada más irte a dormir y orar? Porque le estás dando tus sobras a Dios. Ya me sobró este tiempecito, se lo voy a dar a Dios. El tiempo antes de acostarte es lo que te sobra de todo el día. Tienes que darle lo primero del día. No cuando vayas y te acuestes, bueno, ahora sí, casi, ¿no? Hasta mañana, porque me da tiempo para eso. Fíjense, si las cadenas, esto se lo copié a otro pastor, si las cadenas del sueño son más pesadas que tus principios internos, tu fe no vale nada. ¿Quieren anotarlo? Si las cadenas del sueño son más pesadas que tus principios internos, tu fe no vale nada. Hermanos, Jesús se levantaba a orar de madrugada, aun siendo de noche. Dice la Biblia que Él se levantaba, que el sol todavía no salía. Y Él se iba de madrugada a buscar a su Padre. Y siempre lo vemos, ahorita voy a orar. Antes de morir vemos que se va a orar. Y que se quedan dormidos los discípulos. Sus discípulos se quedaban dormidos, cansados, los vencía el sueño. Él desde madrugada, sin que saliera el sol, se iba a orar. Levantarnos temprano, hermanos. Agarra tu Biblia, empieza a vivir por fe, a orarle, a Él, a agradecerle. Tenemos que disciplinarnos y levantarnos para que tengamos devocionales con Él. Ya hay hasta aplicaciones en tu teléfono, en tu iPhone, en tu Android, en lo que tengas, hay una aplicación, el versículo diario, y con ese empiezas a orar. Empieza a orarle 5 minutos, 3 minutos. Agradécele por los milagros que hay en la vida. Por el milagro de que amaneciste, de que salió el sol, de que tienes algo que ponerte, algo que tienes que llevarte a la boca, porque tus hijos están sanos. Tenemos tantas cosas por agradecerle y no lo hacemos, pero tenemos que dedicarle tiempo a Dios, dedicarle tiempo de calidad a nuestro Dios.
y al amanecer. Cuando sean las primeras cosas que, antes de que te vayas a bañar, antes de que te vayas a cambiar, antes de que te laves los dientes, primeros minutos alábale al Señor. Dale gracias, Señor, gracias porque estoy vivo. Tenemos que tener una disciplina de oración, disciplinarnos. Fíjense que en la vida devocional, en la madrugada, vas a encontrar el secreto de la vida cristiana. Cuando tú te pongas a orar, los primeros momentos del día vas a encontrar muchos secretos de tu vida y de cómo vas a vivir la vida cristiana. Dice el Salmo 1, en el versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Me llamó la atención la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado significa más que feliz en el hebreo. Más que feliz. Y en el hebreo es la palabra esher, S-H-E-R, esher en hebreo. La traducción para el griego fue la palabra makarios, que significa dichoso o más que feliz. Es algo similar. Dice el rey David ahí en el Salmo 1. Más que feliz y dichoso la persona que no se sienta con gente que le guste la maldad, ni tampoco tiene amistades que le guste la maldad, ni mucho menos se sienta con ellos. Dice el Salmo 1. Salmo 1:2. Vean lo que dice, sigue diciendo el rey David. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vean el orden, de ahí lo saqué. Dice, de día primero, en su ley medita de día y de noche. Ese es el orden. Primero de día y ya después de noche. Hermano, esta persona que ponga en primer lugar a Dios, vean lo que dice el Salmo 1:3. Va a ser de esta manera. Si tú pones a Dios, principalmente dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Todo. Pero hay un orden. Ahí está, descúbrelo en el Salmo 1. Versículo 1, versículo 2, que busques la delicia, que te apartes de los que hacen maldad. ¿Dios quiere que prosperes o no quiere que prosperes? Claro que sí. Dios quiere que prosperemos, que seamos hombres de negocios exitosos, que en tu trabajo, si eres empleado, hay un ascenso que sea para ti, que en la escuela que tú seas uno de los mejores. Dios quiere que seas próspero, que seas el mejor gerente de tu compañía, el mejor vendedor, la mejor ama de casa. Que tus hijos tengan todo, es lo que quiere Dios. Es lo que dice ahí en Salmo 1:3, y que todo lo que hagas prosperes, que no le falte nada a tus hijos. Pero Dios te pide una condición, que medites en su ley, dice, medita en mi Torah, en mis leyes, en mi instrucción, medita de día y de noche. No te sientes con la gente que está tramando hacer el mal. Ahora, que me digas, bueno, ¿por qué no he prosperado? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué no tengo para comprarme un carro, una casa? ¿O por qué andas así? ¿Ustedes creen que Jesucristo murió en la cruz y qué clase de muerte tuvo para que nosotros vivamos de esa manera? Cristo murió para darnos vida y dice que vida en abundancia. En abundancia es hasta que la copa rebose, que se esté cayendo. Eso es con abundancia, no con escasez. Créanme que muchos viven unas vidas miserables. Esa es la palabra. ¿Saben por qué? Porque Dios no tiene el primer lugar en sus vidas.
En primer lugar están muchas otras cosas, muchos deleites, muchos deseos. En Hebreos encontramos, ahí en Hebreos 1, lo que significa en primer lugar la fe. Vimos dos aspectos de la fe. La fe es una seguridad, es una certeza, ¿no? Nos quedó claro eso. Esta seguridad, esta certeza de que tú puedes enfrentar el futuro, esa seguridad solamente te la va a dar la palabra de Dios, la Biblia. El poder que existe en medio de eso. Vean lo que dice Juan 20:31. Juan 20:31. Pero estas cosas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Pero si no me levanto temprano en la mañana a orar, pues voy a andar todo el día con las baterías descargadas, de malas. ¿Ustedes creen que voy a tener el poder para poder enfrentar todas las adversidades que diario tenemos? Pues no. Sin haber fortalecido ese hombre interior que está dentro de nosotros, valga la redundancia, tienes que meterte a las cosas del Señor. Es tan increíble llegar aquí el lunes a la escuela y ver cómo todos los niños le dedican tiempo al Señor, lo primero del día, alabarle al Señor. Están aprendiendo una cualidad de carácter diario y terminando alabando al Señor. Eso es increíble. Le están dedicando el tiempo al Señor. Las primeras horas de la mañana a nuestro Dios. Los chiquitos vienen dormiditos, pero vieran cómo levantan las manos, cómo se enseñan a alabar al Señor. Es increíble eso. Tenemos que vivir por fe. Si tú no oras, si tú no le dedicas los primeros tiempos de tu día a nuestro Dios, no estás viviendo de fe. No estás viviendo en la fe. No le estás dando el primer lugar a Dios. Le estás dando el segundo o el tercer tiempo a Dios. No, a lo mejor ni aparece en tu lista de prioridades. Esa seguridad, esa certeza, hermanos, nos las da la Biblia, nos las da la palabra de Dios. Pero es también quien a través de eso te va a dar la convicción de que tú sigas haciendo esto. Dice la Biblia, yo sé en quién he creído. Decía Pamela, bienaventurados, y dice la palabra, que no me vieron y que han creído. Bien, más que feliz, más que dichoso. Primera de Pedro, dice, nosotros sabemos en quién hemos creído. Amamos al que no lo hemos visto. Vean lo que dice Primera de Pedro 1:8. Vamos a leerlo. ¿A quién amáis? A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este versículo, anótenlo para las personas que dicen, es que se me apareció un ángel. Vi a Cristo. No, yo veo cosas. En mi casa sí salen sombras y se me aparecen. Muéstrale este versículo. Que sin que lo veamos, nos gozamos. Yo no tengo necesidad de que se me aparezca algo extraordinario y que el muerto y no sé, 1000 cosas que se han inventado. Aquí dice, ama al que no has visto. Entonces el que anda esperando que se le aparezca algo, se le va a aparecer el diablo, los demonios. Porque aquí dice, ama sin que lo veas. Porque crees en Él. Aunque ahora no lo veas. Dice Primera de Pedro, alégrate con gozo inefable y glorioso. Yo no necesito que se me aparezca nadie para tener ese gozo y creer en Él. Porque he creído en el que no lo he visto, ni lo conocí. Pero meto la fe en medio de eso y voy a tener ese gozo. Voy a dedicarle el primer tiempo a Dios. No se necesita parecer Jesucristo, para que yo le crea. Para que yo esté convencido de que Él existe. No necesita hacer eso. ¿Quién me da esa convicción de que Él existe, de que Él es real? ¿Quién nos las da? El Espíritu Santo, dicen Hechos 2. El Espíritu Santo es el que entra a mi vida, nos trae convicciones.
La primer convicción cuando tú recibes a Jesucristo es de que Él vive, de que Él no está muerto. Esa convicción es la que tienes que tener. Romanos 8:16. Vean, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, alguien adentro de nosotros nos dice, Él vive, algo adentro de ti. Y créanme que no es una autosugestión. Él vive, ya voy a repetirlo de tal manera que ya lo voy a creer, que Él vive. No es una autosugestión, tampoco es hipnotismo, de que tú creas, sí creo en Jesús, y ya. Como voy a tener a Jesús por todos lados, ya lo voy a creer. Hermanos, Jesucristo es algo real. Esa es una obra sobrenatural de Dios operando en mi vida. Que yo crea. ¿Será cierto que lo crucificaron? ¿Será, bueno, sí, está bien, lo mataron, pero ¿será cierto que al tercer día resucitó? ¿Sí será cierto? Ahí es donde opera la fe, esa obra maravillosa dentro de mi vida, en que yo crea, sin que lo vea. Ahora ya hay tantas cosas a través de la historia, de la arqueología, que están las evidencias claras, si no quieres meterle fe. Hace 8 días les dije algunas. Y dice ahí Romanos 8:16, el testimonio que nos da es que somos hijos de Dios. Y así tenemos que vivir como hijos de Dios. Imagínate si dudamos todavía si somos cristianos o no. ¿Cómo yo voy a poder ser vencedor si estoy dudando? No podemos dudar ni de nuestra salvación, mucho menos. Porque si tú niegas de Jesucristo y no le crees inconscientemente, estás dudando de tu salvación, de que no eres salvo. El cristiano dice y sabe, yo sé en quién he creído. El cristiano sabe que aunque caigas y caigas, Él nos levanta, pero estás de pie y vamos a tener una vida victoriosa, una vida santa, consagrada a Jesucristo. La fe es una certeza, es una seguridad de algo que viene hacia mi vida. Y aunque yo no lo veo, yo estoy seguro de que algo viene. Tengo esa seguridad, esa certeza. Y por esa seguridad yo voy a vivir una vida diferente. Es una respuesta a todo eso. Vamos a ver algunos errores que se nos han enseñado de lo que es la verdadera fe. Algunos errores de la fe. 1. Son como 6, 7 errores de que hemos aprendido mal la fe. La número 1. La fe no es ciega. O sea, la fe no es subjetiva, hermanos. La fe es objetiva. La fe tiene que tener un objeto. Y ese objeto es Jesucristo. La fe, hermano, no está formada en dogmas ni en mandamientos fundamentados en hombres. Tampoco en rituales la fe. No tienes que tener ningún ritual para que tú puedas creer. O que voy a estar ore y ore y ore para que yo tenga fe. No, eso está mal. La fe está basada en la resurrección de Jesucristo. En eso está basada tu fe. En de que resucitó de los muertos. Y que por Él vivo yo. En eso está basada. No en ninguna dogma, en ninguna doctrina, en ninguna ritual. Hermanos, si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. ¿En qué creeríamos? Cuando tú defiendes la fe, porque la tenemos que defender, nuestra fe, la puedes defender sobre muchas cosas, miren, sobre bases históricas, sobre bases geológicas,
sobre bases científicas, sobre bases arqueológicas. Porque tú vas, como te describe Juan 20, que está un jardín, y que está un monte, y que está el Gólgota, que en el hebreo es calavera. Tú vas y ahí está. Y cuentas hasta los pasos de donde estuvieron lastimando a Jesús y el camino que es para llegar ahí. La Biblia te lo cuenta, pero al pie de la letra. Tú vas a Israel y caminando y lo haces y crees, porque ahí está. Esa es una base arqueológica, bases científicas. Si ya no le quieres meter fe. Y no tenemos que imponer nuestra fe de lo que tú crees. La fe no se impone. Lo demuestras con hechos, con argumentos de lo que es la apologética cristiana. Cuando nosotros tenemos fe, nuestro deber es defenderla también. A eso quiero llegar. Cuando estudias teología, tienes que tener apologética. ¿Qué es apologética de tu fe? Vamos a ver un cuadrito aquí, por favor. Miren, me van a entender un poquito más. La persuasión y la apologética. Apologética está íntimamente relacionada a la persuasión. Del griego, apologomai significa una defensa, según 1 de Pedro 3:15. Los cristianos deben dar razones de su fe, exhortar y convencer a los enemigos de la fe. La apologética cristiana consiste de persuadir a la gente de que el cristianismo tiene sentido. Estudia barreras y dudas hacia nuestra fe. Provee respuestas pensadas a las acusaciones y malas interpretaciones. Aspira a presentar el evangelio de una manera coherente y atractiva. Es lo que les digo. Cualquier cosa que si tú no le quieres meter la fe, como mucha gente no tiene la fe porque no conoce de Dios, hay muchas maneras que tú le puedes demostrar que Jesucristo existió aquí en la tierra. De que Él hace 2000 años llegó, hasta una estrella los guió, ¿no? Y si tú te vas a estudiar las estrellas, te vas a dar cuenta que hace 2000 años hubo una estrella que caminó. Hace como 2-3 meses esa misma estrella apareció en otro ciclo que hubo. Esa misma estrella que guió para donde iban a ser el Mesías, hace 3-4 meses volvió a aparecer. Esa misma estrella. O sea, hay muchas cosas con que puedes defender tu fe y creer para que entonces ahora sí entre la fe. Es más racional creer en Dios, en la resurrección de Jesucristo es más racional, en el cambio que tuvieron los apóstoles, a que te digan que vienes del chango. Para mí es más racional creer en algo de que Jesucristo sí vino, murió, resucitó, a que me digan en la escuela que descendemos del mono. Y ahí sí se inclinan todos, sí, no hay que creer que venimos de la evolución. Para mí es más pensante, es más racional eso, que creer lo que la mayoría de gente cree. Para muchos esa es fe, pero es una fe ciega, creer en que descendemos del mono. No hay ninguna prueba científica, hermanos, de la evolución, ninguna, y lo he estudiado, muchas. No hay ninguna prueba arqueológica que haya una evolución, no hay ninguna prueba geológica para que puedas creer eso. Fíjense, se necesita tener más fe para que tú creas que descendemos del mono, para que tú creas en la existencia de un Dios. Se necesita tener más fe para creer en eso que creas en Dios. Se necesita menos fe. Son cosas bien absurdas y bien ilógicas, todo eso. Y sin en cambio el mundo está envuelto en todo esto. En las escuelas te lo enseñan como algo científico, cuando no existe nada científico, que hubo una evolución, que descendemos del mono, que está el eslabón perdido, ¿no? ¿Y saben por qué no lo han encontrado? Pues porque está perdido. Pues no existe. Por eso. Fíjense que la gente nos critica por creer en Jesucristo.
Es tu deber y mi deber sacarlos de ese error cuando no creen en Jesucristo. Es tu deber. Diciéndoles muchas veces, ¿sabes qué? Es más absurdo, más ilógico que tu fe es ciega. Mi fe no es ciega. Está basado en algo que está comprobado. Mi fe está ya probado. Lo comprueba. Está comprobado. Antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Nada más nuestra era. ¿En qué año vivimos? 2018, ¿de qué? Después de Cristo. O sea, Jesucristo vino a romper inclusive el tiempo. Y hay muchos que no creen en eso. Hasta eso, hay una división. Algo que Jesucristo hizo, una división de la historia. Un antes, un después, hubo un cambio total. Hubo un antes y un después con Jesucristo. Cuando tú como cristiano te das cuenta que tus argumentos, tu apología, tu apologética es más fuerte, vas a hacer pedazos a cualquiera, hermano. Pedazos. A cualquier pregunta que te vengan y te digan. No va a haber algo que sostenga eso. La fe, hermanos, como les dije hace rato, también no viene por estar orando. Es que voy a orar para tener fe. Eso es algo absurdo que se enseñó por un tiempo. Es un grave error que tú creas que vas a pasar tiempo orando para que tengas fe. Y así voy a tener fe. Vean lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo con esto también que no ores. Sí, pero que no ores, hay que saber por qué estamos orando. Voy a orar para que yo tenga fe. Cuando oramos, el hombre de interior se fortalece. Pero cuando tú lees la palabra, tu fe crece. Ahí está la diferencia. Tú oras porque tu hombre se va a fortalecer para enfrentar las adversidades diarias. Pero cuando tú lees la palabra, ahí es donde tu fe va a crecer, porque la estás escuchando. Entonces es diferente. Y no podemos separar la lectura de la oración, porque va de la mano también. Tú no puedes orar sin leer la Biblia, por ejemplo. Ni leer la Biblia sin orar. Va de la mano. Se tienen que combinar estas dos cosas para que tú tengas una vida efectiva. Orar, leer la palabra. La fe no es de todos. Otro punto, la fe no es de todos. La fe es de los hijos de Dios nada más, se los repito. En Hebreos 12:2, vean lo que dice. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo supuesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando alguien te diga, hermano, yo tengo mucha fe en Dios, mucha. Tú hazle una pregunta. Dime la diferencia entre creer y fe. Hay que saber ubicarnos en qué estamos, en qué creemos y en qué tenemos fe. El que usted crea en Dios no significa tener fe. Porque la fe viene a mi vida, la seguridad, la certeza, esa convicción en mi corazón viene a mi vida el día que yo nací de nuevo, el día que recibí a Jesucristo en mi corazón. La fe es solo para los hijos de Dios, nada más. Las personas, hermanos, que creen y que presumen que creen en Dios, solo muestran fe cuando enfrentan situaciones peligrosas, algo trágico. Tu hijo está en el hospital, tu mamá está a punto de morir. Solamente ahí es donde se emplea la fe. Es una fe ciega. Y está mal. ¿Cómo respondes tú como cristiano ante una situación alarmante? Porque nos suceden también. Una situación a lo mejor que chocaste, que te robaron tu casa, nos entraron y te asaltaron. Tu hijo se murió. ¿Cómo enfrentamos eso?
En ese mismo momento tienes que tú responder con una seguridad, con una certeza, que tienes fe en Dios. Sí, Señor, yo en ti tengo fe. Así es que no confundamos las creencias en Dios con la fe. La fe que salva, la fe salvadora. La fe también, hermanos, no es de la cabeza la fe. La fe es del corazón. O sea, no lo tienes que pensar. La fe no es para que la pongas a pensar, sino que es del corazón. Fíjense que la diferencia entre los que creen en Dios y los que tenemos fe son creencias. Esas creencias son intelectuales nada más, porque las razonan, las piensan. Ahorita me conviene porque tengo en el hospital a mí y voy a tener fe. Lo estás pensando. Y la fe es con el corazón, no nada más cuando yo lo necesito. Dice la palabra que en todo tiempo meditar y darle gracias. Por eso desde que empezamos la plática les dije, desde temprano dale gracias a Dios por los pequeños milagros y grandes milagros que es respirar, ver el sol, los cambios de clima. Eso nos demuestra que hay un Dios perfecto, que hay un Dios que está en orden, en organización de todo. Y si se llega a enfermar mi esposa o mi hijo o yo o mi mamá o mi papá, pues esa fe yo la voy a seguir ejercitando, pero no por conveniencia, no por intelecto nada más, porque me conviene en este momento. Hay personas también que creen en Jesucristo como un personaje histórico nada más, que existió, que vivió, pero no ha bajado a su corazón. Esa es la diferencia entre el intelecto y creer con la fe que tenemos. Fíjense que si no lo has bajado a tu corazón, a Jesucristo, y tus actitudes no han cambiado hacia ese futuro, por tal razón, pues tú no puedes decir, o el resultado es de que Dios es Señor, es tu Señor en tu vida, es el amo, ni que mucho menos es tu Salvador. Otro error que hemos sido mal enseñados es que a Dios no lo vamos a mover con nuestros sentimientos, ni con tus emociones. A Dios lo mueves con tu fe. Hay mucha gente que cree que porque entre más grita y más llora y más moco saca y más alaridos van a hacer que Dios los voltee a ver. Grave error, grave error. A Dios no le mueve el que llora, el que alarea, porque mira cómo lo siente, que fíjate cómo lo está sintiendo Dios. Lo único que va a mover a tu Dios y a mi Dios es tu fe. Hay que tener un cristianismo claro. Vea lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando Jesús iba rumbo a la cruz, hay una calle que se llama la Vía Dolorosa, ahí en Jerusalén. Él iba ya latigueado. La Biblia no especifica cuántos latigazos le dieron, pero en Deuteronomio 20 dice que máximo tenían que darle 39, no llegar al 40. Por eso el judío le dice, los maestros de la ley le dicen a los romanos, yo máximo le tengo que dar 39, porque dice Deuteronomio, pero tú dáselos. Entonces, ¿quién sabe cuántos fueron? Fueron mucho más. Él ya lastimado, rumbo a la cruz, va con la nariz rota, los labios hinchados. Ahí se encuentran muchas señoras en el camino que le lloraban y alareaban. Y empezaron a decirle, ay, pobrecito de ti, Jesús, mira cómo te tiene. Mira cómo te pusieron. Se voltea Jesús. Y Jesús sabía que esas señoras y esas personas estaban movidas por sus sentimientos y por sus emociones, y no por la fe. A una de ellas se voltea y le dice, no llores por mí, llora por tu hijo, llora por ti, no llores por mí. Ten fe en lo que está pasando. Esto tiene que sucederme a mí. Más lágrimas, en el hebreo, yo lo traduje, lo que Jesús le dice, más lágrimas deberías de sacar de tus ojos
al saber que tus hijos no son salvos. Ahí te das cuenta realmente cuál es tu cristianismo hoy en día. No necesitamos vivir de emociones ni vivir con nuestro intelecto. La fe por eso no es de la cabeza, es del corazón. Así les empecé diciendo esto. Jesús muy claro, ni en la muerte dejó que le pusieran vino ni vinagre, porque quería enfrentar todo en sus 5 sentidos. Entonces él quería hasta el último momento glorificar a Dios. Cualquier mujer, al ver una persona muerta, al ver a algún hospitalizado, pues lloras, ¿no? Pues es natural. Pero en ningún momento esos sentimientos van a implicar, pero de ninguna manera, de que esa persona tenga fe. Ay, Diosito, ayúdale, mira, ya tiene 15 días en estado de coma y no se levanta. Dios no se mueve de esa manera, por mis lloriqueos. Él habla de fe. De fe. Hermanos, los sentimientos, tus emociones son atributos naturales. Esas las tenemos. Porque ves, no sé, alguien en la calle pidiendo un pan, pues te conmueve ese sentimiento, ¿no? Todos somos movidos muchas veces, si ves un accidente en la carretera, pues te conmueves, ¿no? Alguna tragedia. A Dios no le mueve eso. A Dios no le mueven los sentimientos de las personas. A Dios le mueve tu fe, que le creas. El vivir, hermanos, la vida con esta certeza, con esta seguridad, con esta convicción de creer y no tenerle miedo a nada ni a nadie en esta vida, eso es lo que le agrada a Dios. Que no le tengas temor a nada ni a nadie. Eso es fe, es agradarle a Dios. Dios va a abrir las puertas de los cielos, hermanos, las ventanas de los cielos para la persona que está viviendo con esa seguridad, con esa certidumbre de que sí, con esa certidumbre que es cierto de que Él es real y que Él murió por ti. Dios se agrada en eso. Y va a abrir todas esas bendiciones. Sin ansiedad, que no vivas ansioso. Que vivas con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar, hermanos, muchas veces que las cosas están adversas alrededor tuyo, tienes todo en contra tuya. Creer en Dios, eso es fe. Tenemos muchas veces tantas adversidades aquí en esta tierra que tenemos que emplear la verdadera fe. No te creas porque le chillas a Dios durante 3 horas diarias. No te creas mucho. No le vas a mover a Dios. Sin fe es imposible. Aunque berrees 3 días, no vas a mover a Dios. Hermanos, también la fe se visualiza. La fe no se visualiza. O sea, la fe no se visualiza. La Biblia dice que cualquier cosa le es posible al que tenga fe. Cualquier cosa le es posible al que tenga fe. Ok, la fe no se visualiza. Voy a cerrar mis ojos. Quiero un BMW 2018, con piel color miel. La línea premium la quiero, Dios. Eso lo quiero para mí, me lo merezco. Soy hijo tuyo. Y me voy a concentrar y voy a tener más fe en Dios. Dios mío, gracias. Ya me vi manejándolo. Mira. Azul marino, rines, 0 kilómetros, patinada de nada. Bonito lo quiero. Entonces abro los ojos y ya está el BMW, ¿no? La fe no se visualiza. Desgraciadamente, hermanos, hay muchos líderes, por tristeza lo digo, muchos libros. Hace como 10 años hubo un libro, inclusive sacaron una película que se llamó El Secreto, no sé si alguien lo leyó, lo vio, yo lo leí por información. Ese libro te dice, sí han escuchado ese libro y esa película, El Secreto. Ahí es donde tú visualizas
y tus pensamientos salen de este planeta. O sea, yo quiero mi BMW. Entonces lo estoy deseando de tal manera que mis pensamientos salen de esta atmósfera, salen más arriba de la atmósfera y te regresa la bendición. Puedes visualizar la casa de tus sueños y lo tendrás. Y muchos pastores en Estados Unidos promovieron esto. Aquí en México también algunos, hace como 8 o 10 años. Hermanos, la fe no se visualiza. No es obtener lo que yo quiera también, sino obtener lo que ya se me prometió. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no voy a visualizar todo esto para hacerle como manita de puerco al Señor Jesús, a Dios Padre, y decirle, ahora me lo das porque dice que todo es posible al que le cree. La fe no se visualiza. Yo tengo que obtener lo que se me ha prometido en esta tierra. Y búsquenlo en la Biblia, que se nos ha prometido. No podemos forzar la fe. Hemos sido muchas veces mal enseñados. Hemos forzado la fe para sanarnos. Tú prometiste que por tu llaga somos sanados. Y si Dios se lo quiere llevar, se la quiere llevar, ¿por qué obligas que Dios se la quiera? Tú no sabes los pensamientos de Dios. Y eso lo hemos platicado mucho. ¿Por qué Dios se lleva a los niños? ¿Por qué en un temblor se murieron 20 niños, 1000 niños? En un tsunami 3000 niños se murieron. Dios se los quiso llevar. No puedes forzar la fe para que me bendigas, para que yo salga bendecido, yo salga con algo. Hermanos, la fe no es una varita de Aladino para pedirle mis deseos, mis anhelos. Para eso no sirve la fe. Con eso queremos tratar de manipular a nuestro Dios por medio de la fe. Y esa no es una fe bíblica. No es una fe bíblica. Vamos a ver por último cómo se manifiesta la fe. Cómo sí se debe manifestar la fe. Miren, la fe se manifiesta teniendo confianza en lo que Dios nos ha prometido. Cuando tú crees realmente que Dios es Dios y creemos que Él es todopoderoso, que Él es mi Kyrios, que Él es mi amo, que Él es mi rey, toda sabiduría, hermanos, que no hay nada que yo pueda encontrar fuera de Él, que no voy a conocer nada ni nadie si no está dentro de Él, tú te entregas sin ninguna condición a Dios. Te tienes que entregar a Dios sin ninguna condición, porque confías que Dios es tu papá. Así es como debemos de confiar, porque yo me entrego a Él sin ninguna condición. Cuando yo tengo confianza en Dios, cuando tú tienes confianza en Dios, te entregas a Él completamente, porque sé que Él tiene lo mejor para mi vida. Y si lo mejor para mi vida es que yo tenga un BMW 2018, lo voy a tener, pero no lo voy a andar buscando. Sí, Dios habla de una prosperidad y si tú puedes y tienes y te has trabajado y te has esforzado, cómprate ese y cómprate un avión. Dios quiere que vivas de esa manera. Pero tenemos que vivir y emplear nuestra fe creyendo que Dios quiere lo mejor para mi vida. Pero no tenemos que forzar esa fe para que yo me salga beneficiado de eso. Jesucristo, te pido que me sanes de este cáncer. Tu poder ahorita me puede sanar. ¿Lo creen que Dios lo puede sanar? Claro, claro que lo puede sanar. Dios dice en la Biblia que tenemos que orarle siempre que tengamos enfermedades. Que ores primeramente. Pero si pasa el tiempo y Dios no me sana con un milagro, sería un tonto. Sería un tonto yo en creer que no debería ir al doctor. Yo supe de un caso de un señor que se le empezó a inflamar el dedo gordo del pie. Se le empezó a inflamar. Vaya al doctor, mire cómo lo tiene, ya se le está poniendo morado. Dios me va a sanar. Dios es el doctor de doctores. Está bien, vamos a orar. Pasaron 4 o 5 días y el dedo ya lo tenía negro, así horrible. Vaya al doctor, que no, Dios me va a sanar. Para no hacerte el cuento largo, cuando va al doctor tuvieron que amputar el dedo.
¿Quién la regó? ¿Quién fue el tonto? Claro. Tenemos que discernir en ese momento, hermanos, discernir. Yo tengo que discernir que Dios sí me puede sanar a través de un milagro en el momento, pero también tengo que yo tener en la mente que a través de las medicinas y de los hospitales yo me puedo sanar, porque Dios los puso por algo. Billy Graham decía, Billy Graham que murió hace 15 días, gran evangelista, gran predicador, gran orador, él decía, fíjense, le preguntaron una vez, una ocasión en la clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, le preguntaron, doctor Billy Graham, sabemos que usted tiene un problema en el ojo desde hace 8 años. El ojo se le inflamaba, hermanos, no pude traer la foto, pero tiene fotos. Se le inflamaba así, parecía que le habían picado avispas, así grande, feísimo. Y aparte tenía unos dolores intensos en el ojo, muy grande, muy feo que tenía. Y sufría mucho Billy Graham. Le preguntan los doctores, conociéndolo, a Billy Graham, le preguntan los doctores, usted es el evangelista de millones de gentes, ¿por qué no le ha pedido a Dios que lo sane de su ojo? Billy Graham les contesta, se lo he pedido por 3 veces, como Pablo lo pidió. Dios me ha dicho, bástate en mi gracia. Billy Graham, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No creas que por no sanarte el ojo no te amo, Billy. Pero a través de tu enfermedad yo estoy trabajando y sigo trabajando en tu carácter. Eso le contestó Dios. Billy Graham durante 8 años tuvo un aguijón en su carne, en su ojo, que Dios nunca le sanó a Billy Graham. Vinieron predicadores, disque sanadores, a ver a Billy Graham, y digo disque sanadores, disque tenían el don de sanidad y nunca pudieron hacer nada, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron hacer nada? En estos años llevaríamos a pastores de Guatemala, ¿no? Que hay que orar por Billy Graham. Lo llaman para que vayan a orar por él y Dios muchas veces no lo sana. ¿Por qué, hermanos? Porque no siempre es la voluntad de Dios sanarnos milagrosamente. No siempre. Se somete Billy Graham a un tratamiento clínico y a través de ese tratamiento, durante 18 meses, sanó su ojo. Mateo 7, vean lo que dice Mateo 7, del 9 al 12. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar yo? Según Mateo y lo que venimos estudiando. Tú tienes que reaccionar de esta manera. ¿Sabes qué, Dios mío? Tú eres demasiado grande para que te equivoques en mi vida. Tú eres excelso, tú eres majestad. Yo soy tu perfecta creación. Tú eres demasiado grande para que te equivoques en mi vida. Y ahí te acepto todo lo que me ha venido. Me ha venido el cáncer, mataste a mi hijo, te llevaste a tal, me ha pasado esto, me ha ido como en feria. Pero como soy tu perfecta voluntad, tu perfecta creación, tú eres demasiado para mi vida, para que te equivoques en mí. Si tú te quisiste llevar a mi hijo, si tú permitiste que esa enfermedad atacara mi vida, a mi cuerpo, en mi perspectiva es malo, Señor. Pero en tu perspectiva yo sé que es diferente, totalmente diferente a la mía, porque la tuya es buena, agradable, perfecta, Dios mío. ¿Sabes qué, Señor? Yo te sigo amando. Dad gracias a Dios en todo momento, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Es muy tremendo.
Es bien importante, hermanos, que creamos, que entendamos más bien lo que significa caminar por fe. El justo por la fe vivirá. Significa esto, hermanos, que tenemos que vivir con una seguridad, una certeza tan profunda hacia el futuro, hacia lo que no ves, hacia lo invisible. De que Él va a estar con nosotros, y que nada me va a faltar. Eso es vivir, de que el justo va a vivir por fe. Primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Ahí está la clave. Entonces muchas veces tú quieres recibir de Él, pero no guardas sus mandamientos. Dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Más tremendo, lo sella, ¿no? Aquí el apóstol. O sea, yo quiero, dice, cualquier cosa que pidas, la recibirás de Él. Pídeme, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Vemos las condiciones, hermanos? No es magia, no es una receta de cocina para que te salga en el punto. Vamos a recibir las cosas de Dios siempre y cuando guardes sus mandamientos y que hagas las cosas que son agradables delante de Él. Hay condiciones. No podemos predicar también, vengan a Cristo y van a ser todos sanos, todos se van a sanar, todos los ciegos van a ver, todos los cojos van a poder caminar, todos van a recibir la sanidad de Cristo. Hermanos, no viven vidas rectas delante de Dios, ¿cómo vas a querer que te sane, que te cambie? Sería ilógico, es obvio. ¿Cómo van a querer ser sanados de su ceguera, de su sordera, si no hacemos las cosas que Él nos pide? La Biblia nos dice, hermanos, que sí nos sana y que Dios nos va a bendecir y que nos está bendiciendo día a día. Pero cuando tú haces las cosas que son agradables delante de Él, nada más. Y que guardas sus mandamientos, guardas su Torah, guardas su instrucción. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pedido y pedido y pedido y no hemos encontrado respuesta? Pónganse de pie, por favor. ¿Cuántas veces tú te has sentido de que pides y pides y no encuentras respuesta? Cierren sus ojos ahí como están. Yo esta mañana los invito, yo los exhorto más bien a que tú te analices ahí delante de un Dios santo, no delante de mí ni del que está al lado tuyo. Analízate delante de un Dios santo, que dice que es 3 veces santo. Analiza tu vida, a que tú le digas, Dios, mi vida en realidad es una vida donde yo no te he agradado.